Bienvenidos a nuestro espacio virtual de los miércoles ahora. Antes lo hacíamos los martes, pero nos pareció mejor que esté más en el medio de la semana y no sobreponer las actividades que hay los martes y los jueves. ¿Cómo están? Algunos cansados, algunos preocupados, algunos tal vez están descansando. Bueno, los invito, no los invito yo. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo quiero hacerlos descansar. Pero siempre esta dicotomía, ¿no? El Señor quiere hacernos descansar, pero tenemos que ir a Él. Hay una acción que tenemos que hacer. Tenemos que poner un acto de voluntad, venir a los pies de Jesús en esta noche y decidir dejar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, nuestros pensamientos a los pies de esa cruz. Les puedo asegurar que si nosotros soltamos nuestras preocupaciones, si nosotros soltamos nuestros pensamientos, nuestras broncas, nuestras angustias, Dios va a saber qué hacer con ellas mucho mejor que nosotros. Así que yo te invito a que entres en un tiempito de reposo, que aproveches este tiempo para alinearte con tu Dios, para entrar en comunión con Él, para tomarte un tiempo de reposo a los pies de la cruz y que aceptes esta invitación de Jesús de venir a Él, porque Él hoy quiere dar descanso a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, hasta a nuestros pensamientos. Hacé este acto de voluntad y decirle: Señor, yo me dispongo. Si vos disponés tu corazón, Dios hará lo demás. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta invitación que tú nos haces de venir a ti, porque tú quieres traer descanso a nuestro corazón, a nuestra alma. Y personalmente quiero tomar esa invitación. Pongo mi voluntad, voy a los pies de tu cruz, Señor, y decido dejar allí todas aquellas cosas que no puedo resolver, todas aquellas cosas que tal vez no entiendo, que suceden y me superan. Señor, hoy decido ponerlas a los pies de tu cruz y simplemente disponerme a entrar en comunión contigo, a poder disfrutar de la alabanza, a poder disfrutar de la palabra. Y yo te pido, Señor, que tú abras nuestros sentidos espirituales para poder entrar en sintonía contigo. Cuando mi espíritu se toca con el tuyo, dice la canción. Esto no es una experiencia terrenal, sino que realmente es algo sobrenatural. Entrar en comunión con Dios es algo que no se puede entender razonalmente. Por eso simplemente nos disponemos, Señor, a entrar en esa comunión, a permitir que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo traiga ese descanso a nuestro corazón, a nuestras emociones, que podamos realmente entrar en esa calma para poder adorarte con un corazón libre, libre de todo peso, libre de toda atadura. Queremos adorarte desde lo más profundo de nuestro corazón y queremos también disponernos a poder entender tu palabra que hoy vas a traer a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Y te invitamos a que nos acompañes en algunas canciones. Vas a tener las letras acá proyectadas, pero como siempre decimos, no lo hagan como una cosa rutinaria, como una cosa aprendida de memoria. Traten de pensar en lo que están diciendo y díganselo al Señor con toda su fuerza, con todo su pensamiento, con todas sus entrañas. Con acción de gracias por sus sabios
Mi corazón y mi
¿Es el Señor el anhelo de tu corazón? ¿Podés decirle de lo más profundo de tu corazón: hermoso que eres, qué hermosa que es tu presencia en mi vida, qué hermosa es tu voluntad para mi vida? Sí, hermanos, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y a veces es necesario renunciar a nuestros razonamientos, a nuestra forma de hacer las cosas, porque la forma de hacer las cosas de Dios es mejor que la nuestra. La voluntad de Dios para nuestras vidas es mejor que lo que nosotros podemos planear o hacer con nuestras vidas. Sí, y quiero retomar el tema que en algún momento les compartí en algún devocional de la mañana, sobre la libertad que Cristo vino a darnos. Solo en Cristo, solo haciendo la voluntad de Dios, seremos verdaderamente libres. Y quiero que lo leamos, que leamos el pasaje que está en Gálatas 5, del 1 en adelante. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse, o yo diría mantengámonos firmes, y no nos sometamos nuevamente al yugo de ninguna esclavitud. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados, vamos a ir salteando algunos versículos, ahora vamos al versículo 4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Si vos querés hacer todas las cosas de acuerdo a la antigua ley, te vas a dar cuenta que nunca vas a llegar, porque no somos humanamente perfectos. Los judíos, en su tradición, en su religión, en su legalismo, tenían como 600 diferentes ordenanzas y mandamientos. Y hay algunos que se esforzaban un montón para poder cumplir con ellas. Pero acá la palabra dice que si tratamos de ser justificados por la ley, hemos roto con Cristo y hemos caído de la gracia de nuestro buen Dios. Porque estamos firmes, somos lo que somos, no porque cumplimos 600 mandamientos o 10 mandamientos, sino porque Dios nos ama tal como somos y por gracia somos salvos. Nosotros, en cambio, versículo 5, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Circuncidarse era otra de los mandamientos que marcaba la ley judía para decir pertenezco a este pueblo y tengo la marca, soy santo. Pero acá dice, Cristo de nada te vale estar o no estar circuncidado, guardar o no guardar toda la ley. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Versículo 9 dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengamos cuidado de no guardar nada de legalismo. Un poquito de algo que nos guardemos, corremos riesgo de que se infecte toda la masa. Versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sirvámonos los unos a los otros con amor. Y el versículo 14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazle al prójimo lo que te gustaría que te hagan a vos.
o no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hagan a vos. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y yo les compartía algo de un autor, un psicoanalista y psicólogo social, Erich Fromm, que tiene un libro escrito sobre el miedo a la libertad, donde él explica lo difícil que es ser realmente libre. Porque siempre nos gusta moldarnos a algo ya conocido. Siempre nos gusta lo que otro inventó, lo que otro pensó, para sumarnos a eso y adaptarnos a eso. O porque aprendimos eso desde chiquito, aunque es algo mediocre o aunque es algo que no nos hace bien, pero es difícil salirse de ahí porque nos da temor lo nuevo, nos da temor lo desconocido. Y nos quedamos con esto más malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y yo cuando estaba pensando en esto que decía este psicólogo social, me recordaba algo que había dicho Platón, el gran filósofo del siglo III, el gran Platón, en su alegoría de la cueva de la caverna. No sé si la conocen, se las resumo muy cortitos. Era un grupo de hombres que había sido encadenados de muy pequeños en una cueva oscura, engrillados sus tobillos. Y había un fuego atrás de ellos, y ellos veían lo que pasaba fuera de la gruta simplemente por las sombras que a través de la luz se proyectaban sobre la pared que ellos tenían enfrente. Y allí vivieron muchos años. Estaban felices con esa realidad que ellos creían que era la realidad. Las sombras que ellos veían simplemente proyectados sobre la pared de lo que pasaba fuera de la caverna, ellos creían que era su realidad. Hasta que uno de ellos logró romper los grilletes y salirse de esa caverna y empezó a caminar hacia la luz. Y cuando llega afuera se da cuenta que afuera había árboles, que afuera había personas que tenían caras, que era muy diferente a las sombras que ellos hasta entonces habían conocido simplemente proyectados sobre la pared. Y se da cuenta que hay sol, que hay plantas, que hay colores. Y está tan contento con lo que descubre que vuelve a la caverna para contarle esto a sus compañeros y tratar de ayudarles a que ellos también salgan de la cueva. ¿Y saben qué pasó? Según el relato de Platón, casi lo matan. Sus propios compañeros no creyeron en su historia y le dijeron que nos quedamos aquí y si nos insistís te matamos. Y tiene que ver con lo mismo que dice Erich Fromm y con lo mismo que dice la palabra. Cuando acá dice que Jesús vino para hacernos libres y nos alerta en el versículo 13, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a otras pasiones, para hacerse otra vez esclavos de algo que no les hace bien. Y tengan cuidado que solamente un poquito de eso queda ahí y eso puede leudar toda la masa. Y entonces yo me preguntaba qué significa ser libres. Y me encantaría que ustedes también se pongan a pensar. Porque siempre yo digo que varias cabezas piensan más que una, ¿sí? Y a mí me gusta que ustedes hagan un ping-pong con nosotros, o que cuando yo les mando a la mañana el versículo o la reflexión, me contesten algo, qué impresión les dio, qué les hace pensar, qué les mueve. ¿Qué significa ser libre? Bueno, yo pensé algunas cosas. No estar esclavizados a situaciones o costumbres
que no nos gustan, que no queremos y que no nos hacen bien. Si pensamos en estos hombres que estaban ahí encerrados en la cueva, ellos estaban esclavizados a una situación mediocre que no les hacía bien, no podían conocer, no podían descubrir. Sin embargo, ellos prefirieron mantenerse en esa mediocridad. Estaban esclavizados a algo que conocían, pero que no les hacía bien. Ser libre significa poder tomar nuestras propias decisiones. Que nadie decida por mí. Pero para poder tomar mis propias decisiones, necesito conocer lo que me hace bien. Tengo que conocer la diferencia entre lo malo y lo bueno. Y saben, como dijimos al principio, el único que realmente sabe lo que nos hace bien es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la voluntad de Dios para mi vida. Tengo que conocer qué es lo que Dios me muestra, qué es lo que Dios me invita a hacer. Porque yo confío en que lo que Dios me invita a hacer es lo que me hace bien. Ser libre implica saber pensar y meditar y tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que conocí, a lo que descubrí que me hace bien. Ser libre implica que vos puedas pensar por tu propia cuenta. Y por eso también me gusta, porque yo pienso lo que Dios me permite pensar a mí, pero no significa que sea lo único. Por eso está tan rico cuando intercambiamos pensamientos. Pero eso requiere, a ver, ¿qué pienso yo? Ser libre es poder pensar y meditar. A ver, ¿qué decisión tomo de acuerdo a lo que conozco que me hace bien? Ser libre implica la valentía de hacer los cambios necesarios, sabiendo que los cambios muchas veces me molestan y muchas veces duelen. ¿Saben ese hombre de la caverna, el que se pudo soltar después de estar encerrado muchísimos años en la oscuridad? A medida que él iba caminando hacia la luz, se me hace que un montón de temores lo habrán invadido. ¿Y con qué me voy a encontrar afuera? Y afuera habrá gente mala, y afuera habrá peligros para mí. Me imagino que hasta la luz le dolería en sus ojos. Es incómodo hacer los cambios necesarios. Pero si yo sé que ese cambio es el que necesito, porque Dios me dice que eso me hace bien, tengo que tener la libertad y la valentía de decidir hacer ese cambio por más que me cueste, por más que me duele, por más que me incomode. Ser libre significa revisar de vez en cuando mi estructura de pensamiento, porque es algo común en el ser humano acomodarse a una realidad. ¿Qué nos pasó el año pasado? Nos dieron vuelta al tablero, nos despeinaron, vino la pandemia, tuvimos que empezar a descubrir nuevas formas de sobrevivir, tuvimos que descubrir nuevas formas de comunicarnos. ¿Fue difícil? Claro que fue difícil. Pero ¿saben qué pasa ahora? Somos capaces de que nos acomodamos a esto ya. Y que cuando venga algo nuevo ya de vuelta no querramos. A veces Dios tiene que darnos vuelta el tablero, porque de otra manera nosotros no podríamos ver la dimensión de los cambios que necesitamos hacer. Por eso ser libre implica de vez en cuando revisar de nuevo, a ver esto que me acostumbré a hacer, ¿es realmente lo que Dios me había propuesto? ¿Es realmente la voluntad de Dios para mí, o yo ya me la acomodé a lo que a mí me queda bien?
Sí, hermanos, ser libres implica un esfuerzo. Y viene a mi mente, no tengo la cita porque recién ahora me viene, cuando Jesús se acerca a los enfermos en varios relatos, al paralítico que estaba 38 años tirado al lado del estanque sin nadie que pudiera meterlo adentro del agua, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? A algún ciego, ahora no recuerdo cuál de ellos, le dice, ¿quieres ser sano? Generalmente, antes de sanar a un enfermo, especialmente a los paralíticos, Jesús les decía, ¿quieres? ¿Qué significa? Que muchas veces nos acomodamos a nuestra enfermedad. Y recuerdo en la iglesia del Pastor Reyes había un don de sanidad sobre esa iglesia en ese tiempo. Y el pastor oraba por los enfermos se caían y él decía, bueno, levántese, el que no podía caminar, camine. Alguien que había subido con muletas, que no podía caminar sin las muletas, soltó las muletas y empezó a caminar porque Dios lo había sanado. ¿Y saben qué hizo antes de bajarse de la plataforma? Agarró las muletas de nuevo y bajó con las muletas como si Dios no lo hubiera sanado. Porque no sabemos vivir en la libertad que Cristo nos vino a comprar. Porque requiere un esfuerzo, hermanos, ser libres, ser responsables de pensar, de conocer. Requiere un esfuerzo. Y cuando sé cuál es la voluntad de Dios, también requiere un esfuerzo. El ser responsables, el comprometerme con esa idea, con esa voluntad de Dios para mi vida. Es un esfuerzo, hermanos, ser libres, aprovechar la libertad que Cristo nos vino a traer, requiere un esfuerzo, requiere renunciar a nuestra comodidad, requiere renunciar a lo que yo sé, requiere renunciar a la forma en que siempre hice las cosas, porque Jesús te viene a traer algo que es totalmente diferente. Jesús es un revolucionario. Jesús fue en contra de la ley, fue en contra de los fariseos, fue en contra de todo el legalismo religioso. Nunca sanó a alguien de la misma manera. Él no tenía un ritual. Lo único que él buscaba o esperaba de la gente es ver si realmente querían ser sanados, si realmente querían ser liberados de esa atadura que tenían encima. A ver, por eso vemos tantos cristianos viviendo vidas mediocres. Tenemos muchos años de creyente con Jorge. Y en todos estos años he visto tantos cristianos que viven vidas miserables. Pero Dios nos dio el libre albedrío. Nosotros podemos decidir vivir en esta comodidad mediocre, fuera de la voluntad de Dios, porque la gracia de Dios nos cubre. Al cielo vas a ir de todas maneras. Porque si pusiste tu confianza una vez en Jesús y le abriste tu corazón, vas a ir al cielo. Pero la calidad de tu vida en esta tierra cambia. Salite de esa posición de víctima y convertite en un protagonista de tu futuro. Convertite en un protagonista de la voluntad de Dios en tu vida. Deja de llorar por lo que te pasó, por lo que te hicieron. Y tomá las herramientas que Dios pone a nuestra disposición. Bien, repasemos. Significa ser libre, hacer lo que sé que me hace bien, pero para eso tengo que moverme, tengo que accionar, saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que me hace bien y lo que me hace mal.
implica pensar, implica tomar la responsabilidad y el compromiso de sostener la decisión que tomé. Implica valentía para hacer los cambios que tengo que hacer. Implica revisar de vez en cuando mis pensamientos, a ver si mi perspectiva sigue siendo de acuerdo a la perspectiva de Dios o si permití que la levadura se metiera otra vez. Porque la levadura, hermanos, es nuestra naturaleza pecaminosa, que está ahí, pero tenemos que constantemente ejercitarla para que se quede debajo de nuestros pies, para ser libres, porque la vieja naturaleza quiere atarte a las viejas costumbres. Yo no sirvo para nada, porque eso es lo que aprendí toda mi vida. Me dijeron de chiquito que yo soy un inservible. Y hoy tenés 40, 50 años y estás escuchando que Jesús te hace libre y seguís viviendo como un inservible. Porque no tomás las herramientas de Dios que te dicen, olvídate de eso, yo te di una vida nueva, te di una identidad nueva. Porque requiere esfuerzo, requiere trabajo. Pero ¿sabés cuál es la buena noticia? Que Dios conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestra naturaleza humana. Y entonces Él proveyó a Cristo para que Cristo se llevara en la cruz toda nuestra debilidad, toda nuestra mediocridad, todos nuestros pecados. Jesús se los llevó en la cruz y como leímos antes, el versículo 1 dice que Jesús nos hizo libres, como decía, Jesús nos libertó para que vivamos en libertad. Jesús te liberta para que vivas en libertad y no vivas atado a esos pensamientos negativos, destructivos, y no vivas atados a los vicios. Y no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo dejar de serle infiel a mi mujer o a mi esposo. Y tantos no puedo que constantemente están en nuestra boca. Pero ¿sabes qué? Dios proveyó a Cristo. Y no solamente proveyó a Cristo, te proveyó el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela cuál es la voluntad de Dios y te la hace saber si vos querés disponer tu oído y decir, ahora callo mi monólogo interno humano que no sirve, negativo, y abro mis oídos y mis sentidos espirituales a lo que el Espíritu Santo quiere revelarme. ¿Y sabés lo que te va a revelar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Y quiero que lo leamos. A continuación de ese pasaje en Gálatas 5, en el versículo 16, el Espíritu Santo te revela cuáles son las obras de la carne, de tu vieja naturaleza a las que tenés que morir, y cuáles son las obras del Espíritu. Y simplemente ustedes lo conocen, pero lo vamos a repasar. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, humana. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Las dos cosas se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu Santo, no están bajo esa ley. Si tu vida es guiada por el Espíritu Santo, no tenés que estar guiado por tus deseos humanos o por tus debilidades y mediocridades humanas. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Los vamos a repasar. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, peleas, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
En cambio, los que son guiados por el Espíritu Santo, se manifestará en sus vidas los frutos del Espíritu, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad. Dejo todos estos ataques los dejo en la mano de Dios. No salgo a defenderme por mi propia cuenta. Todas estas injusticias que hablan de mí las dejo humildemente en las manos de Dios. El dominio propio es un fruto del Espíritu y no hay ley que condene estas cosas. Los que somos de Cristo hemos crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dios no solo proveyó a Jesús, sino que te proveyó el poder del Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo te da el poder aprender a conocer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te da el poder tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo te da el poder ser responsable y comprometido con las decisiones que hayas tomado. Y el Espíritu Santo te ayuda a revisar periódicamente tu sistema de creencias, tu forma, tu enfoque de ver las cosas. Porque como les dijimos muchas veces, hay varias maneras de ver las cosas. Ustedes ven un papel blanco, yo veo un papel escrito. Y estamos viendo la misma cosa. Abrí tu cabeza para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero para eso tenés que renunciar a tu propia perspectiva. Si querés una perspectiva diferente, si querés un cambio en tu vida, tenés que renunciar a la anterior. Tenés que disponer tu voluntad, como empezamos el culto. Señor, quiero ir a ti. Quiero que vos me des descanso. Quiero ser libre de mis ataduras. Y este pasaje termina con una premisa preciosa. Cuando tengas dudas, ¿cuál es la voluntad de Dios en determinada circunstancia? Deja que el amor mande. Dale preeminencia a la acción amorosa. Si tenés duda, si te toca tener la razón esta vez o no, siempre dale preeminencia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si hay situaciones en tu vida que decís, es imposible amar a esta persona, correte de esa declaración, de esa forma de ver esa situación. Correte, renuncia a esa forma de abrazarte a tu verdad. Y permití que el Espíritu Santo te traiga un nuevo toque, una nueva visión, un nuevo enfoque, una nueva manera de solucionar las cosas. Esto tiene un bis. Más adelante vamos a volver sobre este tema. Pero en esta noche quiero que nos quedemos con esta idea. Ser verdaderamente libres, salir de la caverna. Me gustó tanto esta alegoría, es como una parábola, porque te lo hace como muy didáctico. Imagínate estar encerrado en una cueva durante mucho tiempo y no saber hacer otra cosa que ver unas sombras que vos crees que esa es la realidad. El salir de ahí cuesta un montón. Duele, da miedo, pero vale la pena. Afuera hay una vida plena, con colores, con flores, con sol, con viento, con lluvia, con gente. Y todas las personas tienen caras diferentes y conocimiento diferente para poder intercambiar. Vale la pena, hermanos, salirse de nuestras mediocridades.
Vale la pena sacarnos la esclavitud de encima y vivir como Jesús quiere que vivamos. Él vino a libertarnos para que vivamos libres. Libres de prejuicios, libres de malas costumbres que no nos hacen bien. Libre de lo mediocre, de lo humanamente mediocre y pecaminoso. Pero es una locura lo que plantean los dones del Espíritu, es una locura. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a ser humilde? ¿Cómo voy a tener alegría en medio de la dificultad? Pues eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino a romper nuestras estructuras, a mostrarnos un camino diferente. Y Él hoy te está diciendo, acá está el camino. Vení, vení. ¿Y vos qué podés hacer? Decir, acá me quedo. O decir, sí, Jesús, voy de tu mano. Porque eso es lo que Dios promete, que no tenés que caminar solo. Ese camino de la salida de la cueva, el hombre lo hizo solo. Pero Dios te promete que está el Espíritu Santo para acompañarte. Anímate a dejar la oscuridad de tus ataduras. Anímate a romper estructuras. Anímate a ir por lo nuevo que Dios quiere darte. Te invito a que cierres tus ojos en el lugar donde vos estés. Y Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras un camino diferente. Tú viniste para que seamos libres y que tú, en Juan 10 dice, tú viniste para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Oh Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos revele cuáles son las cosas que nos siguen atando y que podamos tener esta valentía de decir, quiero dejar esto, renuncio a todo lo que no me hace bien, renuncio a todo este dolor, a toda esta bronca, a toda esta vida mediocre. Y me da miedo ir por lo nuevo. Sí, Señor, me da miedo, me incomoda. Pero yo sé que tu Espíritu Santo va a estar para acompañarme. Y yo te pido que le des a mis hermanos esta convicción de tu presencia, de tu poder restaurador, de tu poder que nos va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esto se haga una realidad en mis hermanos y en mi vida también. Que podamos ser libres de las cosas que no nos hacen bien, Señor. Y que podamos tener esa libertad de tomar lo que sí nos hace bien, que es hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, si tenés alguna idea, alguna respuesta, alguna reflexión que después de este mensaje te surge, me encantaría escuchar. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos el domingo que viene a las 10:30 del terreno. Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron orando por nuestra nietita Lucía, de 1 año y medio. Está con diarrea hace casi una semana, pero se descartó todo síndrome de COVID o de SU y de estas enfermedades raras que hay. Simplemente hay que esperar que con una buena dieta desaparezca la diarrea. Así que Dios es fiel. Gracias por estar y los bendecimos en el nombre de Jesús.